Bueno, primer punto, tipo de reacciones. En la primera reacción, lo que se obtiene es una descomposición. En la segunda reacción, lo que se obtiene es una síntesis. En la tercera reacción, lo que se obtiene es un desplazamiento simple. En la cuarta reacción, lo que se obtiene es un desplazamiento doble. En la quinta reacción, lo que se obtiene es una síntesis. En la sexta, se obtiene una descomposición. En la séptima reacción, se obtiene un desplazamiento simple. En la octava reacción, se obtiene un desplazamiento simple. En la novena, se obtiene una síntesis y en la décima, se obtiene un desplazamiento doble. Segundo punto. Una sustitución es aquella donde un átomo o grupo en un compuesto químico es sustituido por otro átomo o grupo. Una síntesis. En este tipo de reacción, para formar un compuesto químico, reaccionan dos o más compuestos. Una reacción endotérmica es una reacción en la cual la energía en forma de calor es consumida y genera que el producto obtenido tenga una energía mayor de los reactivos iniciales. En la reacción de descomposición, pues en esta reacción un compuesto se descompone para generar dos o más sustancias. En la reacción de neutralización, pues se le llama neutralización a la reacción que se produce entre disoluciones ácidas y básicas. En la reacción exotérmica se refiere a cualquier reacción química que desprenda energía, sea como calor o como luz. Y en la reacción pues, de combustión, eh, en la cual pues, los reactivos son combustible y oxígeno. El aire y los productos generados son dióxidos de carbono y agua. Buenos días, hoy voy a presentar el ejercicio 3 de matemáticas, soy Esteban Zamudio. Y bueno, en el ejercicio 3 se nos plantea un experimento, la cual la respuesta es la D. Es muy sencillo, es muy sencillo. Es de doble desplazamiento, lo que quiere decir que AB más CD es igual. Y primero tenemos que recordar que uno de estos tiene carga positiva y negativa, carga positiva y negativa. Y hacemos algo parecido a lo de la ley de la oreja. Entonces lo que aquí hacemos es, de aquí ya nos daría el resultado, lo que hacemos es tomar primero el exterior que nos da AD, colocamos el más y luego el interior que sería BC. Pero en el ejercicio nos pide el amarillo que sería TC más BD y hacemos el mismo procedimiento. Lo que nos produce TD más SB. TD exteriores, SB interiores. Bueno, y básicamente lo que hice para hallar la respuesta, pues bueno, habían dos ejercicios, que eran los únicos que daban amarillo y quedaban con TD, así que yo escogí por eso esa respuesta. Y bueno, para explicación de cómo se desarrolla este ejercicio sería algo bastante similar a la ley de la oreja, solo que de aquí se aplica de una manera distinta en la química, que sería de un reactivo reaccionando con un reactivo y un reactivo con otro reactivo, creo que era bueno. Pero si se entiende. Muchas gracias. Sería el tercer punto. Punto 4. Los coeficientes que permiten verificar la ley de la conservación de la masa son 2KCiO es igual a 2KCi más 30 a la 2. 2C a la 2 H a la 6 más 70 a la 2 es igual a 4CO a la 2 más 6H a la 2O. P a la 2 o 5 más 3H a la 2O es igual a 2H a la 2 PO4. Punto 5. La respuesta correcta es la C, la C, por la ley de la conservación de la materia. 2H20 más 2Na produce 2NaOH más H a la 2. Seguimos con el punto 6. En el punto 6, la respuesta de la A es 2ZN más 2HCl, eso es igual a 2NCl más H2. Entonces,
2ZN, 2H, 2Cl. 2ZN, 2H, 2Cl. En el B, la respuesta del B es Fe 2 o 3 más 3H2. Esto es igual a 2Fe más 3H2O. 2Fe, 3O, 6H. 2Fe, 3O y 6H. C. La respuesta del C es H2SO4 más 2NaCl. Esto es igual a Na2SO4 más 2HCl. Entonces es 2H1S, 4O, 2Na, 2Cl. 2H1S, 4O, 2Na, 2Cl. 7 es la B. Desplazamiento. ¿Por qué? Porque el azufre desplaza al hidrógeno para formar un ácido. Seguimos con el punto 8. La respuesta del punto 8 es la se oxida porque pierde electrones y aumenta su número de oxidación. Seguimos con el punto 9. En tu vida diaria, ¿dónde has observado procesos de oxidorreducción? Yo los he mirado en un clavo, un tornillo, un hierro, en puertas, en marcos de ventanas y en cadenas. Bueno, soy Esteban Zamudio y voy a presentar el punto 10 de la guía. Bueno, aquí nos da una información y se nos plantea un problema. Y bueno, que tenemos que dar una afirmación correcta. Bueno, básicamente este problema en la primera parte nos da lo que sería la solución, dándonos ciertos como bases para poder desarrollar las como bases de la química. Y bueno, nos está diciendo que si aumenta la entalpía es exotérmica y su entalpía es de símbolo negativo, y si disminuye su entalpía y se llama endotérmica y su entalpía es de símbolo positivo. Luego nos da los Gibbs de espontaneidad, que dice que si AG es positivo entonces espontáneo y si AG es negativo sí es espontáneo. Entonces aquí como recordatorio lo que AG positivo espontáneo y AG negativo es sí espontáneo. Bueno, y como respuesta de afirmación yo elegí esa que dice tesis no espontánea porque el valor de la energía libre de Gibbs es positivo. Y bueno, si nos vamos acá a ver, dice si es positivo entonces no es espontánea, o bueno, en estas leyes de aquí que nos daba coinciden con la afirmación dada aquí, por ende esta respuesta es la más correcta aunque las anteriores se aproximan. Pregunta 11 es la B. Buscar información actual acerca del tema. Pues primero que todo, la información es la parte importante de la ciencia. Pues es importante realizar una averiguación donde se junte toda la información para que así tenga como bases para hablar cómodamente y así pues se entienda más del tema. Y también es importante que él investigue acerca de la combustión para que así lo pueda discutir con otras personas. En la 12 les indica si los siguientes enunciados son falsos o verdaderos. En la A, pues las reacciones redox se intercambian electrones y eso provoca que varíen los estados de oxidación de los elementos que se oxidan y reducen. En la reacción ácido-base se intercambian protones y eso no implica un cambio en el número de oxidación necesariamente. Entonces esta es negativa. En la B es verdadera
porque combinas dos reactivos elementos y obtienes un producto que es un compuesto. En la C es verdadera, porque el agua, al ser una molécula polar, tiene un polo positivo y otro negativo. Y más la electricidad hacemos que estos dos se disocien. En la D es falsa, porque cuando se oxida pierde electrones, no los gana. En la E es falsa porque no se deben cambiar los subíndices de las fórmulas de las sustancias, porque los subíndices no se tocan, solo se toca el número de moléculas, que sería el número grande a la izquierda de las fórmulas. En la F es verdadera, porque se debe cumplir con la ley de la conservación de la materia. Nada se crea ni se desaparece, todo se transforma. En la G es falsa porque no siempre puede ser endotérmica o exotérmica. Y en la H es falsa porque el número puede ser positivo, negativo o falso. Los subíndices de las fórmulas de las sustancias, porque los subíndices no se tocan, solo se toca el número de moléculas, que sería el número grande a la izquierda de las fórmulas. En la F es verdadera, porque se debe cumplir con la ley de la conservación de la materia. Nada se crea ni se desaparece, todo se transforma. En la G es falsa porque no siempre puede ser endotérmica o exotérmica. Y en la H es falsa porque el número puede ser positivo, negativo o falso. Para poder balancear la ecuación P más O2, P2O3, es necesario que en ella se presente tanto oxidación como reducción, lo que significa que no hubo cambio, no existe oxidación ni reducción. Por lo tanto, esta reacción no es redox y se balancea por el método del tanteo. Por lo tanto, queda 2P2 más 3O2, lo que da 2P2O3. La ecuación está balanceada y es estequiométrica. Bueno, soy Esteban Zamudio y por último voy a presentar un balanceado. Y bueno, que es, que es este, que es bastante sencillo. Bueno, sería cloro más el hidróxido de potasio más el cloruro de potasio más el hipoclorito de potasio más el agua. Y ya básicamente es eso. Aquí está el proceso y ya. Seguimos con el punto de balanceo. H2S más SO2, S más H2O. Entonces, H2S se busca el electrón de valencia de S, que es más 1, 2, más X. Esto es igual a 0. X es igual a menos 2. H2S. S al estar solo, su E es 0. S igual a menos 2, S igual a 0. Entonces, menos 2 a 0 se oxida y aumenta. Bueno, balancear peróxido reducción. Solución. Pues para resolver el ejercicio de balanceo por óxido reducción, se procede a averiguar primero el número de oxidación o valencias de cada uno de los elementos que componen los reactivos y los productos de la ecuación química dada de la siguiente manera. Se reduce agente de oxidantes y se oxida agente reductor. Luego se multiplica la primera semirreducción por 4 y la segunda por 6 y se suman las semirreacciones. Y el resultado es 2KCiO3 más 3S
2KCl más 3SO2.